Esta formación cubre las buenas prácticas de documentación y los principios de integridad de los datos en un ambiente de laboratorio de control de calidad de la industria farmacéutica. Aquí tenemos algunos ejemplos de lo que encuentran las autoridades regulatorias cuando entran a un laboratorio de control de calidad. Por ejemplo, pueden encontrar que durante la revisión de un análisis de laboratorio, el personal de laboratorio encontró varias fechas sin documentar y las corrigieron poniendo la fecha en que debieron de ocurrir cada una de esas actividades. Otro ejemplo es que no se realiza la limpieza requerida de ciertos equipos, pero se documenta como si se hubiera realizado, o que uno o más empleados usen los accesos a sistemas informáticos de otros compañeros porque el suyo en algún momento pues dejó de funcionar, ¿no? Tenemos otro ejemplo como cuando se invalidan resultados de laboratorio que están fuera de especificaciones, simplemente echándole la culpa al equipo o al analista, y la investigación no es lo suficientemente robusta para descubrir la causa o causas raíces de esa situación. Y el último ejemplo, pues, cuando se documentan tiempos aproximados de limpieza de equipos en vez de tiempos reales en los que ocurrieron dichas actividades de limpieza. El tema de buenas prácticas de documentación y de integridad de los datos muchas veces se entiende que únicamente aplica cuando tenemos fraudes, ¿no? Situaciones donde se falsifican resultados, se falsifican datos, etc. Obviamente esas situaciones de fraude, de falsificación son claramente problemas de falta de integridad de los datos, pero es importante que todos entendamos que al día de hoy las autoridades regulatorias, cuando detectan muchos problemas de falta de buenas prácticas de documentación, pues pueden acabar considerando que realmente tenemos un problema de integridad de datos. Otro asunto muy importante que tenemos que entender es que las buenas prácticas de documentación y la necesidad de que toda la información que documentemos sea íntegra aplica a todo el personal trabajando en un ambiente GMP. No aplica solamente a empleados regulares o a empleados temporeros, aplica a todo el mundo, incluyendo contratistas, consultores y cualquier persona que documente, realice y documente alguna actividad en un ambiente GMP. Es más, los problemas de falta de integridad no solamente lo están descubriendo las autoridades regulatorias en las fábricas, donde realizamos los medicamentos, hacemos los medicamentos, sino que también, como tenemos aquí esta noticia de hace unos años de un periódico español, pues la autoridad regulatoria, en este caso la autoridad europea, encontraron un laboratorio en India que realiza estudios clínicos, los estudios de bioequivalencia que se utilizan para generar la aprobación de los medicamentos bioequivalentes o genéricos, pues encontraron las autoridades, creo que fueron los alemanes, autoridades alemanas, encontraron que se estaban inventando el nombre de los pacientes que habían participado en la mayoría de esos estudios clínicos. De manera que la Unión Europea básicamente le quitó la aprobación y el permiso para vender en Europa a más de 700 productos, y en el caso de España había 29 de esos productos que se estaban vendiendo en España, y también la agencia española pues le eliminó el permiso de venta. Así que, como vemos, los problemas de falta de integridad no son solamente problemas que apliquen a una fábrica, sino que aplican a cualquier elemento de la fabricación y la aprobación de medicamentos, como en este caso las compañías que hacen estudios clínicos. El término adulteración es utilizado por la FDA y básicamente lo que viene a significar es que si no seguimos las buenas prácticas
de fabricación, las GMPs, los medicamentos van a considerarse adulterados. Y esto, por ejemplo, se relaciona con esta formación porque parte de las buenas prácticas de fabricación es documentar las actividades de manera adecuada y rigurosa. Así que ese tema es muy importante, no seguir las buenas prácticas de documentación. No solo puede crear un problema de integridad de datos, sino que también va a crear el problema de que no estamos siguiendo las buenas prácticas de fabricación o GMPs. La pregunta de en qué se basa la calidad de los productos que manufacturamos en Rovi, pues la respuesta es una muy clara, ¿no? Se basan en que seguimos los procedimientos, todos los procedimientos que nos dicen cómo fabricar el producto, los que nos dicen cómo hacerle las pruebas al producto, los que nos dicen cómo almacenarlo, etcétera, etcétera. Así que el principio básico de la GMP es que seguimos los procedimientos. Si nos enfocamos aquí, por ejemplo, en los requisitos fundamentales que tiene la FDA para los controles de un laboratorio de control de calidad, un laboratorio farmacéutico, pues esto nos puede servir para ver realmente los elementos básicos de la GMP y de las buenas prácticas de documentación. Para todo tiene que haber procedimientos escritos. Todas las actividades, no solamente las de la fábrica, las de fabricación, también todas las actividades que hacéis en el laboratorio tienen que seguir unas instrucciones, unos PNT, una documentación escrita que ha sido previamente aprobada, ¿no? Los procedimientos tienen que ser completos, incluir todas las instrucciones necesarias para realizar todas las pruebas, y esos procedimientos tienen que seguirse durante la ejecución de las diferentes pruebas y actividades que hacéis en el laboratorio. Y el resultado de lo que vosotros hacéis en el laboratorio tiene que documentarse en el momento que se realizan las actividades. Esto, como vamos a ver a continuación, es uno de los problemas más serios de falta de integridad de datos, que realizamos una actividad y no la documentamos inmediatamente, sino que la documentamos a posteriori. Así que hasta ahora pues, hemos presentado la importancia de la documentación. Al final, en una fábrica de medicamentos, la documentación es lo que nos puede salvar en caso de que haya alguna reclamación, con la evidencia objetiva que dan los batch records, los resultados del laboratorio, etcétera, es con lo que podemos responder a las reclamaciones, estableciendo que nosotros hicimos las tareas como debieron de hacerse, que no hemos cometido ningún error, etcétera. También la documentación permite establecer la trazabilidad de lo que se ha hecho. Podemos coger cualquier lote y podemos saber qué componentes se usaron, en qué equipo se fabricó, qué operadores lo hicieron, en qué equipos de laboratorio se le hicieron pruebas, quién le hizo las pruebas, qué resultados dieron, etcétera, etcétera. Así que la documentación es realmente todo lo que tenemos y es fundamental. Si hay algo que no se documentó, que no se escribió, pues el refrán dice que lo que no se documentó no se hizo. Y además, en este caso, no podemos demostrar que lo hicimos de manera adecuada. Vamos a discutir brevemente un tema muy importante que es la doble verificación. Aquellas situaciones donde no solamente se requiere que una persona documente la actividad que ha hecho, sino que por ser una actividad importante, a veces crítica, se requiere que haya una segunda persona y a veces más de una tercera también, haciendo una doble verificación de que las actividades se hicieron de manera adecuada. Después os voy a enseñar ejemplos donde las autoridades regulatorias encuentran que la persona responsable de esa verificación realmente firmó sin haber estado verificando la actividad. Así que tenéis que recordar, si en cualquier actividad de verificación en la que vosotros participéis,
típicamente la verificación significa que ustedes han sido testigos de una actividad, o si es la verificación de un cálculo matemático, que ustedes han repetido ese cálculo y le ha dado el mismo resultado. Este es uno de las preocupaciones más grandes que hay en la GMP y en las buenas prácticas de documentación, que cuando requieren por su criticidad una segunda persona para verificar, que esa persona no sea testigo de la actividad y por tanto pues documente una actividad que no ha realizado. Vamos a presentar ahora lo que es ALCOA. Todos habéis oído hablar de esto. Estas son las siglas en inglés de 5 principios básicos de las buenas prácticas de documentación, que son casi las mismas palabras en español excepto la última, ¿no? Así que ALCOA significa atribuible, la A es de atribuible, la L es de legible, la C de contemporánea, la O de original y la última A en inglés de accurate, que nosotros lo podemos traducir al español pues, como preciso o exacto. ¿Y en qué consisten estos atributos? Pues son unos principios que se desarrollaron hace ya 30 años por la FDA y que básicamente si los seguimos pues nos aseguramos de que nuestros datos sean íntegros. Así que atribuible significa que todas las actividades vamos a saber quién la hizo. Esa es la razón por la que quien hace una pesada o quien hace un cálculo, quien hace un testing, firma, bien sea de manera manual, manuscrita o bien sea de manera electrónica, para saber en cada momento quién hizo cada actividad. La L es de legible y también permanente, que es básicamente significa que toda la información que se documenta puede ser leída y entendida por una persona. Esto es de mucha importancia cuando hacemos la documentación a mano y si tenemos una letra que no se entiende y demás, pues entonces la actividad no vamos a saber qué actividad se hizo. Si estamos documentando un resultado y no sabemos si es un 8, un 6 o un 9, pues no tenemos problemas serios. Así que la primera característica atribuible es saber quién hizo cada actividad, la segunda legible es saber qué se hizo. La tercera característica es, como comentamos anteriormente, la que más problemas tenemos en la industria y es documentar las actividades de manera contemporánea, o sea, en el momento que se realizan. Si yo las documento horas después o incluso días después, ya no es contemporáneo. Así que esto alude a saber cuándo se hizo la actividad. Así que ya tenemos quién hizo la actividad, qué actividad se hizo y cuándo se hizo. El siguiente elemento de ALCOA es que los datos tienen que ser siempre originales. Es decir, que yo no transcribo datos, yo no copio datos en un papel y luego los paso a la hoja donde se documenta o al batch record, a la hoja de limpieza, etcétera, porque si transcribo datos me puedo equivocar. Así que los datos hay que documentarlos siempre de manera directa de la fuente donde yo estoy observando el resultado a donde se tiene que documentar la hoja del testing o del batch record o de donde sea. Y el último elemento es que la información, además de saber quién la hizo, qué fue lo que se hizo, cuándo se hizo y que se documente de manera original, pues la información tiene que ser exacta, precisa, auténtica. Exactamente qué fue lo que se hizo. O si yo estoy documentando la temperatura y la humedad del laboratorio, pues tengo que documentar exactamente la temperatura y la humedad que hay en ese momento. El concepto de ALCOA, estos 5 principios que surgieron, como comentábamos, en los años 90, pues han evolucionado y los tenemos en azul en este gráfico, lo que se conoce como ALCOA Plus, ¿no? Que además de la parte naranja de atribuible, legible, contemporáneo, original y preciso, pues también se requiere que los datos estén disponibles, que los datos
perduren, se mantengan por el periodo de almacenamiento indicado en nuestros procedimientos, que los datos sean consistentes y que sean completos. Y todo eso junto va a hacer que los datos sean íntegros, que es básicamente lo que necesitamos. Aquí tenemos algunos ejemplos, ¿no? de donde claramente por la letra, los dos casos que tenemos ahí, se ve que la persona que realizó la actividad, el nombre está tachado, ¿no? Lo hemos borrado, y la persona que verificó, en este caso en inglés check by, la actividad son la misma persona. Arriba es un ejemplo y abajo otro ejemplo. Así que una persona no puede realizar la actividad y a la vez también verificar que la actividad está bien hecha. El concepto de verificación, como hemos comentado, tiene que ser independiente. Así que esto, junto al tema de que los datos no son contemporáneos, no se documentan inmediatamente que se realizan, son probablemente las dos situaciones más comunes de falta de integridad de datos en nuestro ambiente de fabricación farmacéutica. Vamos a ver a continuación, en las siguientes diapositivas, en qué consiste los 5 elementos de Alcoa, tanto cuando hacemos una documentación a mano, manuscrita, como cuando la hacemos de manera electrónica. Así que lo de atribuible, pues conseguimos que los datos sean atribuibles en papel, pues cuando firmamos y fechamos o ponemos las iniciales según correspondan, y estas iniciales y esta firma está registrada en el área de QA y se puede identificar quién es la persona que firmó ese documento. Cuando hablamos de registros o récords electrónicos, pues mucho más fácil, porque el proceso de darnos acceso a los diferentes sistemas informáticos requiere o que bien sea un acceso biométrico, por ejemplo con la huella dactilar, etcétera, y cada vez que yo pongo en el lector mi huella, pues el sistema automáticamente reconoce que soy yo, ¿no? Y entonces genera la firma electrónica, o lo más típico, que mi firma electrónica consista de un acceso al sistema más una clave, un password, que además tengo que cambiarlo cada cierto tiempo, y yo entro esos datos y entonces pues aparece toda la información, mi nombre completo, la fecha, la hora, el minuto, el segundo, etcétera. Así que en sistema electrónico es mucho más fácil de controlar esto, no se olvida firmar, porque el sistema automáticamente que tú entras pues genera tu firma electrónica. Cuando hablamos de la legibilidad de los datos, dijimos que deben ser legibles y permanentes, pues nos estamos refiriendo, cuando es en papel, a que solamente podemos usar bolígrafos, además de no podemos usar bolígrafos de estos de tinta que se borra, tiene que ser de tinta imborrable, indeleble, ¿no? No podemos, por supuesto, usar líquido corrector, y hace un poquito antes de la pandemia la FDA, en una inspección en una planta en España, creo que fue en Cataluña, encontró que estaban en manufactura, pues cada vez que se equivocaban cogían el potecito de Tipex, tachaban y escribían encima y demás. Obviamente le prohibieron seguir vendiendo productos en los Estados Unidos, ¿no? Y otro concepto de legibilidad en papel es que cuando nos equivocamos, que somos humanos y nos podemos equivocar, pues tenemos que, en vez de tachar completamente la información, que no se pueda ver cuál fue el error, lo que hay que hacer es tachar con una línea finita que cruce la información incorrecta, pero permita ver cuál fue el error que se cometió, y entonces se documenta correctamente, se firma, se fecha y se explica, después hablaremos más de este tema, cuál es la razón para cambiar la información. Así que obviamente no lo mencionamos aquí, pero el lápiz no se puede utilizar para documentar nada en un ambiente GMP. Y otra cosa importante es que a veces las empresas determinan que quieren que toda la información se haga con tinta negra, con tinta azul, etcétera. Bueno, pues si estamos en ese ambiente tenemos que seguir las instrucciones. En el caso de récord o registro electrónico,
pues la legibilidad es mucho más fácil porque el sistema está continuamente grabando la información que vamos entrando. Nosotros no lo vemos, pero si nosotros borramos, eliminamos algo con el teclado, eso se queda almacenado y se sabe que se eliminó, cuándo se eliminó, etcétera, etcétera. Hay el concepto este que también hablaremos después de lo que son los audit trail, ¿no? Cuando los sistemas informáticos en el laboratorio, en la fábrica, se validan, una de los elementos fundamentales es que se active la característica esta del audit trail, que permite que toda la información que se cambia, etcétera, cada vez que alguien trata de cambiar algo, eso queda grabado en el sistema y el área de QA tiene que periódicamente verificar los audit trail para para asegurarse que todo esté bien. Así que la legibilidad en los sistemas electrónicos, igual que el que sean atribuibles, pues es mucho más fácil de conseguir después de las validaciones de los sistemas informáticos, etcétera, que cuando se hace a mano. El que los datos sean contemporáneos, ya hemos mencionado que es lo que más frecuentemente llama la atención de los inspectores cuando están haciendo auditorías, y típicamente consiste en que documentamos una actividad no cuando se hizo, sino a posteriori, después, y esto es lo que se conoce en Spanglish como backdating, ¿no? Obviamente, si malo es documentar una actividad después de que se hizo, tiempo después y no inmediatamente, tampoco se puede documentar algo antes de hacerlo. Después vamos a ver algún ejemplo. Y también es importante que a veces solamente tenemos que documentar la fecha en la que se realiza una actividad, pero hay otras situaciones en las que nos piden no solamente la fecha, sino también el tiempo, la hora y el minuto típicamente. En el caso de documentación electrónica, pues no hay problema porque los datos se graban inmediatamente después de entrarlo al sistema. Hay una grabación automática de la fecha y la hora, que típicamente en todos los ordenadores que están en la red, en el network de la compañía, pues están todos sincronizados y todos tienen la misma hora y la misma fecha, ¿no? Un problema muy típico en el laboratorio, sobre todo, la FDA lo ha encontrado mucho en la India, pero también lo ha encontrado en los Estados Unidos, en España, en Europa, son aquellos ordenadores que no son parte de la red, sino que están, por ejemplo, asociados, no están conectados a la red, están meramente asociados a un equipo de laboratorio, a un cromatógrafo de gas, en fin, a cualquier equipo. Porque estos ordenadores standalone, buen Spanglish, son los que más se prestan a manipular el reloj, se pueden cambiar la hora y demás, como vamos a ver también después en unos ejemplos dramáticos, ¿no? La característica de originalidad de los datos ya la hemos comentado, no podemos transcribir, así que cuando la documentación es manual se copia directamente de la fuente, ¿no? De donde obtenemos el dato al papel, al documento, y cuando es electrónico, pues el sistema se encarga de copiarlo directamente. Así que en la parte electrónica, como hemos visto hasta ahora, facilita muchísimo el mantener las buenas prácticas de documentación y la integridad de los datos. Y finalmente, aparte de saber quién hizo la actividad, qué actividad se hizo, cuándo se hizo y que se documente original, pues la información tiene que ser veraz, auténtica, exacta, precisa, ¿no? Y eso se consigue a través de nuestro sistema de gestión de la calidad. Por ejemplo, cuando yo estoy documentando la temperatura de un área, pues típicamente ese termómetro ha sido calibrado
se le da el mantenimiento preventivo adecuado, etcétera, etcétera. Así que yo me puedo fiar del resultado que me está mostrando el termómetro. Yo no tengo que poner en duda eso, ¿no? Así que el tener un sistema de calibración, el calificar los equipos, darle mantenimiento periódico, etcétera, etcétera. O sea, lo que hace mi sistema de gestión de la calidad es asegurarme que esos datos que se generan, igual que los datos que se generan cuando vosotros hacéis una prueba de laboratorio, los equipos están cualificados, el método de análisis de prueba está validado, etcétera. Todo eso, tenemos un system suitability, etcétera. Todo eso hace que el resultado que yo obtengo de una muestra sea un resultado confiable. Así que hemos visto claramente estos 5 elementos de Alcoa que se han convertido en los últimos años básicamente en el mayor dolor de cabeza de la industria farmacéutica, en el sentido de que es el área más frecuente de observaciones regulatorias y en el caso de la FDA de warning letter. En los años 2015 al 2017-2018, básicamente 3 de cada 4 warning letters, o sea que son las observaciones más críticas que encuentra la FDA, 3 de cada 4 warning letters a la empresa farmacéutica eran asociados a falta de integridad de los datos. Así que a modo de resumen, y antes de pasar a ver ejemplos, quiero volver a reafirmar que la documentación es básicamente todo lo que tenemos. De hecho, cuando viene un auditor, los auditores o los inspectores típicamente no te piden información de una prueba de laboratorio que esté en proceso o de un lote que esté en proceso. Te piden solamente información de lotes que ya están aprobados y en el mercado. Así que lo único que nosotros le podemos someter es la información, sea información de papel, donde se documenten las actividades realizadas, el batch record o demás, o sea información, como ocurre típicamente en el laboratorio, información electrónica, récord electrónico de las pruebas realizadas, etcétera, etcétera. Pero la información que nosotros documentamos, sea manual o de manera electrónica, es nuestra única evidencia, nuestra evidencia objetiva de que se hicieron las actividades que debían de hacerse y de la manera que debían de hacerse siguiendo nuestros procedimientos. Aquí tenemos algunos ejemplos, vamos a ver, de warning letters de la FDA, la mayoría de ellos dados a empresas indias, pero también hay, como vamos a ver, en Estados Unidos y en el resto del mundo. Este es uno de los ejemplos más claros, ¿no? del tema que habíamos hablado de los audit trail. Típicamente cuando el laboratorio compra un equipo, el equipo pues todo el sistema informático y demás tiene la capacidad de ese control del audit trail, de saber en cada momento qué cambios se hicieron, qué actividades se hicieron con el equipo, con el software, etcétera. Aquí es una observación a una compañía, hablando de un cromatógrafo de gases, que no lo empezaron a utilizar hasta noviembre del año 2021, o sea, hasta el otro día, aunque el equipo, cuando lo instalaron y lo validaron en junio del 2016, parte de la validación fue incluir la capacidad, ¿no? Validar el audit trail, pero lo validaron y dejaron de usarlo. Así que esa es una de las observaciones más típicas de la FDA. La FDA quiere que el audit trail hay que usarlo porque es lo que le permite al grupo de QA asegurarse de que las actividades del laboratorio se han hecho de manera adecuada. Aquí tenemos otro ejemplo de los más llamativos, ¿no? La FDA descubrió en una planta en la India básicamente que alguien había cambiado el reloj de un ordenador de estos standalone, en este caso asociado a un cromatógrafo de gases, lo habían retrasado 7 meses. Lo que ocurrió fue básicamente, según la explicación que le dieron al inspector,
que en marzo del año 2016, pues haciendo una revisión en laboratorio, se da cuenta que se le había olvidado hacer un testing de estabilidad que tenían que haber hecho el 3 de agosto, o sea, 7 meses antes. Pues ni cortos ni perezosos, como el ordenador del cromatógrafo no estaba unido a la red, alguien entró, le cambió la fecha al reloj de Windows y se la puso en la fecha de agosto. Hicieron los testing y luego volvieron a ponerla en la fecha actual. Eso el inspector fue capaz de encontrarlo porque pues, no es algo muy difícil de saber si se ha manipulado o no el reloj de Windows, ¿no? Y ellos reciben, los inspectores de la FDA reciben toda esta información, típicamente tienen mucha formación con otras agencias federales como el FBI que le enseñan a cómo buscar este tipo de detalles, ¿no? Así que esto es, obviamente, cuando la FDA encuentra estas cosas, que ni cortos ni perezosos, o sea, esto es fraude, esto es falsificación rampante, en fin, todos los adjetivos que queramos darle, la FDA, pues este tipo esta planta prohíbe que vendan productos en los Estados Unidos, ¿no? Aquí tenemos otro ejemplo, os pongo directamente de la forma del reporte de auditoría de la FDA, ¿no? Y esto fue ya también hace algunos años. Está en la época, como digo, del 2013 al 2017-18. Hubo ahí un lustro donde básicamente todo lo que la FDA encontraba como crítico eran problemas de falta de integridad de los datos. Aquí, por ejemplo, lo que encuentra, dice la FDA, es que durante la inspección de la FDA con 2 inspectores en el laboratorio, en este caso el día 5 de mayo de ese año, del 2014, dice: nosotros, los 2 inspectores, observamos que un analista estaba documentando la bitácora donde se documenta la preparación y la destrucción de los estándares de laboratorio, pues estaban documentando unas actividades relacionadas a los estándares que habían ocurrido el día antes. Dice el analista, nosotros observamos, y son 2 inspectores, dice, observamos que un analista estaba firmando y fechando en la bitácora con la fecha del 4 de enero del 2014, estábamos a 5, o sea, con fecha de ayer. Dicen, y eso es delante de los 2 inspectores. Dice, nosotros, los inspectores, inmediatamente le preguntamos al analista por qué estaba poniendo la fecha de ayer en vez de la de hoy, a lo cual el analista respondió que él solo había puesto el año, que él no había cometido backdating y demás. O sea, que no solamente lo hacen enfrente del analista, de los 2 inspectores de la FDA, que es el colmo, sino que encima niega que lo hayan hecho. Así que os podéis imaginar, pues nada, prohibido enviar API de esa planta a los Estados Unidos. O sea, esta es la cultura de falta de cumplimiento y de no darle crédito, de no darle importancia a la documentación, incluso delante de los inspectores. Esto es lo que es más llamativo de este caso. Pero estamos un rato ya hablando de la India. Aquí tenemos un caso que ocurrió en Nueva Jersey, o sea que no en los Estados Unidos, donde básicamente la FDA y el gobierno, el Ministerio de Justicia de los Estados Unidos acabaron cerrando una planta de fabricación, una compañía que se llamaba Avon Laboratories, porque se descubrió que el vicepresidente de calidad y 3 supervisores del laboratorio falsificaban, se inventaban los resultados de laboratorio, o sea, no hacían testing, lo que hacían era certificados de análisis fraudulentos. La FDA descubrió eso y demás y obviamente pues obligó a cerrar la compañía, ¿no? Así que, y el término, pues la palabra es muy similar al español que hablaba la FDA, es que se declararon estas 4 personas culpables en un tribunal de conspiración, o sea que se habían puesto de acuerdo para cometer un delito, incluyendo la falsificación rampante y manipulación de los resultados del laboratorio. Este probablemente sea de los casos más llamativos que ocurrieron
que han ocurrido hasta ahora en los Estados Unidos de falta de integridad, y se remonta pues hace ya 15 años de esto, en el 2007. Comentábamos antes que los inspectores de la FDA pues son cada vez más expertos y más diestros en encontrar problemas de fraude y de falta de integridad con los datos, y eso se debe a que han recibido y continúan recibiendo mucha formación de otras agencias federales como son el FBI, etcétera, etcétera, el Ministerio de Justicia, para que encuentren para asegurarse cuando hacen una inspección que si hay algún problema que atenta contra la integridad de los datos, pues esa información se descubra, ¿no? Así que eso es lo que están haciendo los inspectores. En Europa está ocurriendo básicamente lo mismo, cada vez son más expertos en estos temas. ¿Y qué es lo que está haciendo la industria o debe hacer las compañías? Pues lo que estamos haciendo nosotros en este momento, ¿no? Proveer cada vez más información específica a todos los empleados sobre las buenas prácticas de documentación y asegurar que todos entendemos cómo hay que hacer las cosas para no cometer fraude y para que los datos sean íntegros, ¿no? Y uno de los aspectos más importantes, como ya dijimos al principio, es enfatizar que todos los que trabajamos en un ambiente GMP somos responsables por la integridad de las actividades que nosotros realizamos y que documentamos. No importa que seamos contratistas, consultores, los empleados regulares, empleados por agencia, etcétera, etcétera, temporeros, todo el mundo es responsable. Si bien hemos comentado que aquellas empresas que tienen sistemas de documentación, de registro electrónicos, pues es mucho más fácil controlar la integridad de los datos electrónicos de lo que ocurre con los datos manuales, también es cierto que se encuentran muchos problemas donde quizás, y el más común, el que ya hemos comentado, de que no haya acceso individualizado, sino que se le den acceso a un grupo de personas. Típicamente vamos a ver ejemplos donde varios supervisores del laboratorio o varios supervisores del almacén, todos los supervisores básicamente comparten el mismo acceso, incluyendo el mismo password. Así que cuando uno de ellos entra a un sistema informático a hacer algo, a probar una actividad, a lo que sea, pues no es atribuible, porque sabemos que fue un supervisor, pero ¿cuál de los 5 fue, no? Así que el concepto de la validación informática, la firma electrónica, etcétera, está enfocada en que cada persona que accese un sistema informático tenga su acceso individual, porque si no, no hay manera de establecer quién hizo la actividad, o sea, la A por la que comienza el COA, la de atribuible. Aquí tenemos un par de ejemplos donde varios administradores en el laboratorio comparten el mismo acceso a varios de los sistemas, así que no se sabe quién fue el administrador que hizo una actividad específica en un momento dado, y la otra, todos los supervisores de laboratorio de calidad compartían el mismo acceso a los controles de los equipos de laboratorio. En general, si vamos a resumir lo que hemos hablado hasta ahora, acordaros, si hacemos documentación manual, usar siempre tinta imborrable, nunca usar lápiz, nunca usar líquido corrector, no debemos de tachar información que ya esté preimpresa, o sea, tachar en el sentido, si algo no aplica, pues se documenta por qué no aplica, pero no... a veces encontramos que hay una instrucción y se ha tachado y no se explica por qué se está tachando. Así que si la información está preimpresa en un documento, significa que se aprobó. Así que por tanto nadie está autorizado a ir por encima de esa aprobación, ¿no? Todo lo más es que no aplique esa información por unos detalles que hay que documentar. Comentábamos antes que a veces estamos documentando números, por ejemplo, y ponemos
ponemos un 8, queríamos escribir un 8 y nos equivocamos y pusimos un 6, un 9. Entonces la tentación, en vez de tacharlo, es transformar el 6 o el 9 en un 8. Eso no se debe de hacer, porque realmente la información entonces no es original, ¿no? La parte de contemporáneo no la olviden nunca, hay que documentar las actividades al momento que se ejecutan o al momento que se observa, si es que estoy documentando la temperatura o la humedad o algo de eso. Usted puede documentar únicamente las actividades que realizó. Si usted no realizó algo, usted no lo puede documentar como que lo realizó, y lo mismo aplica a esa doble verificación que hablamos anteriormente. Si cualquiera de ustedes se le pide que verifique una actividad, pues cuando usted pone su firma ahí y la fecha, usted está atestiguando que usted verificó la actividad, o que está diciendo que usted, si es la revisión de un cálculo matemático, que usted ha realizado el cálculo y que le da el mismo resultado y demás. Otro de los detalles importantes es que no debemos de dejar espacio en blanco en forma, en instrucciones de trabajo y demás. Si algo no aplica, pues hay que escribir siguiendo nuestras buenas prácticas de documentación, que no es aplicable y ya está, ¿no? Y siempre recuerde documentar la fecha y los tiempos, si es que requiere hora y minuto, de manera correcta y adecuada, y siempre que hagamos algún tipo de corrección, etcétera, debemos de firmar y fechar y explicar la razón para la corrección. Que puede ser una cosa tan sencilla como que, bueno, no hemos equivocado en la fecha, ¿no? Pero si así no hay ningún problema, pero muchas veces la razón es más profunda y hay que hacer una justificación sólida, que típicamente además debe ir acompañada por un supervisor que firme y certifique que esa justificación es adecuada, sobre todo en el caso vuestro del laboratorio, si estamos cambiando alguna documentación, algún resultado de alguna prueba, etcétera. Aunque yo soy el que está documentando y me di cuenta que me he equivocado, un año después, 2 años después, viene un inspector, un auditor de fuera a ver eso y ve que había un resultado que estaba fuera de especificación y se cambió dentro y no hay ninguna justificación. Así que eso nos puede meter en un problema muy serio. Así que en el laboratorio la recomendación es que cuando se altere, se cambie algún resultado, haya siempre un supervisor o supervisora que concurra con nosotros y que deje con su firma y su fecha ese documente que es real lo que se está diciendo ahí, porque si no, dentro de unos años nos podemos meter en problemas. En general podemos hablar que los errores de documentación pues son de dos tipos, ¿no? Cuando lo hacemos a mano. El que omitamos, o sea, la falta de información, hay información que no se puso, o no pusimos nuestra firma, o firmamos pero no pusimos la fecha, o no pusimos el tiempo si lo requiere, taché algo, corregí algo y no ponemos la explicación, el comentario, se dejan espacios en blanco sin explicar por qué, hay una información, sea el peso de un estándar, el tiempo en el que se hace una actividad, la humedad, la temperatura, una información que se requiere documentar y no se documentó, se olvidó. Así que estos son pues, una parte de quizás la más frecuente, ¿no? de que se nos olvidan documentar cosas. Hay otra segunda parte, y es que se documentan pero de manera incorrecta, ¿no? Y aquí tenemos, por ejemplo, el que se hagan correcciones, pero no se documentan bien, se transforme un número en otro, en vez de tachar y corregirlo completo. Un caso típico aquí, que da a veces ganas de reír, es que alguien se equivoca en la fecha, digamos en el año. Entonces tacha solo el año y deja el día y el mes que había escrito, y solamente cambia el dígito del año, o se equivoca en el día y solamente cambia el día y deja el mes y el año. Miren, la fecha es una unidad. Si tú te has equivocado en cualquier dígito de la fecha, tienes que tachar la fecha completa y poner
la fecha que corresponde, incluyendo día, mes y año, o mes y año, en fin, como toque documentarlo según lo que exigen vuestros procedimientos, pero la fecha es una entidad única, ¿no? No cada dígito es independiente. Así que tenemos, pues, muy común de que se corrijan cosas, se tachen cosas y no se documente o quién lo ha hecho o cuándo lo hizo o por qué lo hizo. Eso es muy, muy importante, de que somos humanos, nos podemos equivocar, pero lo que no podemos hacer es no documentar la corrección de esa equivocación de manera adecuada y suficiente para que no nos metamos en ningún problema. Aquí tenemos, por ejemplo, observaciones de la FDA, que dice que durante la investigación de un fallo de laboratorio se descubrió que se había entrado el producto incorrecto en la sala de compresión. O sea, el resultado de laboratorio dio análisis de potencia de ensayo 0. No, esa tableta, la prueba que le estaban haciendo no era de esa tableta, así que inmediatamente sospechan, y esto fue en una de las grandes compañías farmacéuticas hace unos años, ¿no? Inmediatamente sospechan que el producto que comprimieron, que esas tabletas no son del producto que debían de ser, ¿no? La compañía hace una investigación, esta investigación cayó durante una inspección en manos de la FDA y obviamente entrevista al operador que había cargado el tanque con la mezcla en la compresora, y al segundo operador que había verificado que ese tanque era del producto y del lote que correspondía, ¿no? Y el operador que había hecho la carga, pues dice, mira, yo documenté lo que vi, obviamente me confundí porque los resultados del laboratorio son claros, pero no sé, no, yo estaba seguro que había cogido el tanque correcto. Cuando entrevistan al operador que verificó, y que se supone que si el otro se equivocaba él lo hubiera detectado, pues este operador que había firmado y fechado como que había verificado esa actividad, pues dijo que él no estaba allí, que él estaba en otro edificio haciendo otra tarea, o sea que no estuvo presente cuando el primer operador llevó el tanque y lo cargó en la compresora, y que él firmó después, pues confiándose de lo que le estaba diciendo el primer operador. Así que obviamente pues los despidieron a los dos y demás. Y bueno, podemos asumir que el primer operador se puede haber confundido, que puede ser un error involuntario, pero obviamente la persona que verificó no cometió ningún tipo de error involuntario, cometió una violación, cometió un fraude, porque firmó y fechó una actividad como que él había sido testigo presencial de algo que no estaba allí. Así que esto es un ejemplo craso, ¿no? Como digo, ocurrió en una de las grandes compañías farmacéuticas multinacionales, y esto ocurre en cualquier sitio, y esto no puede ocurrir. No puede ocurrir porque la función de esa persona que hace una doble verificación es precisamente evitar que, si la otra persona se ha confundido, pues eso tenga un efecto como aquí lo tuvo, ¿no? Que se acabó comprimiendo el producto que no era. Aquí tenemos otros ejemplos, ¿no? de warning letters de la FDA relacionado a laboratorio, donde le dice a una empresa hace unos años: su empresa falló en ejercer los controles apropiados sobre los sistemas informáticos para asegurar que solo el personal autorizado pueda realizar cambios en los registros de producción y en los registros de laboratorio, etcétera. Por ejemplo, ustedes no tenían activados los controles básicos de laboratorio para prevenir que cualquiera pudiera modificar o borrar datos de resultados de pruebas de laboratorio. Por ejemplo, los audit trail están apagados, eso ya lo hemos comentado antes, una de las observaciones más frecuentes. O ustedes, le dice a esta compañía, ustedes no tienen controles para prevenir el cambio o la eliminación de datos de testing, y ustedes no tienen controles para hacer las actividades atribuibles
varios operadores y varios supervisores comparten el mismo nombre de usuario y la misma contraseña para entrar a los sistemas. Así que son observaciones repetidas y frecuentes en todos sitios. En la India, en China, en los Estados Unidos, en España, en Francia, etcétera, etcétera. Aquí tenemos algunos ejemplos donde se ve claramente que la persona que documentó pues parece que tenía la mente en otro sitio, ¿no? Tienen que documentar unas presiones y todos los resultados, que nada más que 100, 100, 100, 100, todos están fuera. Parece que la persona pues, ni se dio cuenta, en fin, debía de estar haciendo varias cosas a la vez. Y además en el tercer caso, el RO2, pues si os fijáis, ese 100 es el 0, el primer 0, el 0 que está al lado del 1, pues primero parece que era otra cosa y luego lo transformaron en un 0. O sea, esto es lo que nos referimos como un ejemplo claro y craso de sobreescritura que no es adecuado. Tú debes de tachar ese 100 y poner el resultado que hay y explicar pues, que el número es incorrecto por esto, por lo que dijimos, ¿no? Como hemos hablado en este caso o en el caso de un resultado, de un lote, de un test, una prueba de laboratorio y demás, cuando cambiemos un resultado debería de haber siempre, aparte de la firma y la fecha y la explicación del que hizo la aclaración, el cambio y la aclaración, debería de estar también un supervisor o supervisora firmando y fechando y diciendo que concurre con ese cambio. Aquí tenemos otro ejemplo, ¿no? Este hasta gracioso, ¿no? Porque le pregunta en inglés, tiene que poner si se hizo algo, sí o no. O sea, en inglés, o la Y de yes o la N de no. Entonces, lo único que tenía que poner o sí o no, pues, y pone OK. Así que donde dentro de las instrucciones estaba OK como una respuesta, ¿no? Entonces, en el tercer punto, pues vemos que ahí hay como una especie de N, pero que eso parece que ha sido medio alfabeto, medio abecedario lo que han tratado de poner ahí. Obviamente se ve que hay una sobreescritura, tampoco es aceptable. Así que esas son situaciones que no son aceptables y tenemos que tener cuidado y demás. El problema es que esto en todos estos casos se ha escapado de las auditorías que hace la área y que hace el grupo de QA y demás, y todo esto, muchos de estos datos pues han sido descubiertos por mi compañía, por nosotros, cuando nos contratan para hacer auditoría externa y cosas de ese tipo. Algunos ejemplos son incluso de la FDA, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo que es muy importante porque habla de transposición de dígitos, o sea, cuando nos equivocamos en un número, que cambiamos el orden de los dígitos, y lo que tenéis aquí son ejemplos reales de recall de productos que entraron al mercado americano, el mercado de la FDA, con fechas de expiración, fechas de caducidad incorrectas. El primer caso, muy llamativo porque era un producto que debía de expirar, un medicamento que debía de expirar en agosto del 2008 y la compañía pone esa fecha de expiración en la etiqueta como con 2 dígitos, el 08 del mes, agosto, y el 08 del año, ¿no? El 2008. Pues ¿qué pasó? Que hubo no sé cuántos miles de botellas que se fueron al mercado, pero expirando en el mes 80. Así que y obviamente esto pues lo verificaron 5 o 6 personas. El error lo cometió la persona que entró en el ordenador los datos para imprimir, pero ahí hay personas del área de empaque que verifican esto, hay personal del grupo de QA, hay personal del que le da liberación al producto que verifican como uno de los elementos más críticos la fecha de expiración, y a todos ninguno se dio cuenta cuando es tan obvio, ¿no? Pero claro, esto ocurre porque típicamente estamos en una inspección visual, probablemente nadie está 100% concentrado, están haciendo varias cosas a la vez y demás, así que estaban buscando 0 y 8.
y cuando tú miras el 80 raya 0,8, pues lo que hay son 0 y 8. Así que el cerebro no le salta ninguna alarma porque está buscando 0 y 8. Si yo estoy súper concentrado, no estoy pendiente de ninguna otra cosa, pues probablemente me hubiera dado cuenta, pero cuando está así de manera, pues haciendo varias tareas a la vez, como típicamente estamos, esto se te escapa. En el caso de abajo hay muchos ejemplos muy recientes, ¿no? De los últimos años que han ido productos al mercado, pues con una fecha de expiración de 90 años, 80 o 90 años, más de lo que tienen el producto. Así que en el primer caso, por ejemplo, tenemos un producto que expiraba en el mes de julio del 2019 y cambiaron el 0 y 1 del año y el producto lo pusieron a expirar el mes de julio, sí, pero del año 2109. Así que aquí no se equivocaron de mes, aquí se equivocaron de siglo, ni siquiera de año, ¿no? Así que estos errores son los que más difíciles son de detectar por el ser humano. Si tenemos una inspección electrónica, pues eso no falla, ¿no? Pero la inspección visual por seres humanos, pues no suele detectar esto si no está muy concentrado, ¿no? Y típicamente pues estamos haciendo varias cosas a la vez. Así que, ¿cuál es la recomendación? ¿Cuál es el remedio para evitar que esto ocurra? Si usted está verificando números, verifique dígito a dígito. Así que usted se pone, tiene que haber 0,8, 0,8 y usted pone que el primer número es un 0. Ah, pues aquí hay un 8 en vez de un 0. Ya te has dado cuenta de que pusieron 80 en vez de 0,8. Así que esa es una manera o la manera más recomendable cuando tenemos que verificar dígitos, números, de manera visual, hacerlo dígito a dígito. Aquí tenemos otro ejemplo, en este caso de una corrección. Digamos que yo estoy pesando y tenía que pesar 125 o 0,125 gramos, o sea, 125 miligramos y 120 miligramos y me equivoqué y documenté 125 miligramos. Yo puedo tachar eso, firmar, fechar y demás, pero tengo que tener una explicación muy sólida porque dentro de X un año, 2 años, igual yo no estoy trabajando ahí, yo no me acuerdo de eso, y llega un inspector de regulatorio y pregunta qué fue lo que pasó ahí, porque la duda está si realmente se pesaron 125 miligramos o 120 miligramos. Así que este es uno de los casos donde tiene que haber una corrección, una justificación muy clara y donde tiene que haber sin ninguna duda otra segunda persona, típicamente un supervisor, que firme y feche diciendo que sí, que la cantidad que finalmente se pesó fueron 120 miligramos y no los 125. Tenemos que, somos humanos, nos podemos equivocar, tenemos nuestros procedimientos, nuestro PNT de buenas prácticas de documentación me dice cómo yo corrijo algo, etcétera, etcétera. Seguramente vuestro PNT también dice que tiene que haber una justificación clara y precisa de por qué fue el cambio, etcétera. Pero tenemos que tener cuidado porque aunque corrijamos, si nosotros tenemos en la documentación muchos errores de este tipo, aunque estén bien corregidos siguiendo el PNT, cuando un inspector mira esos muchos errores, pues definitivamente la idea que se lleva es que no tenemos atención al detalle, no tenemos atención a la calidad del trabajo que estamos haciendo, etcétera. Aquí tenemos un ejemplo, que no es que lo haya puesto borroso acaso hecho, eso es la parte de abajo de un folio donde se explica algo. Y ustedes pueden ver, esto llevó a una observación de la FDA, esa explicación no la entiende ni el que la escribió. Ahí hay varias firmas y demás, algo que parece que se había hecho, tiene ya unos cuantos años, ¿no? Las actividades originales se habían hecho el día 31 de octubre de un año y esto se cambió el 23 de abril del año siguiente, o sea que habían pasado casi 7 meses y demás, pero eso no es lo importante es que no hay manera de entender
qué es lo que se está explicando en el comentario. Por tanto, ahí la información claramente, si hablamos de Alcoa, hay una ofensa a la L de legible, eso no es en absoluto legible. No hay ser humano que pueda entender eso, así que eso hay que cuidarlo. Aquí tenemos algunas observaciones, ¿no? Donde el procedimiento de una compañía establece que las muestras recibidas en el laboratorio analítico se entran en una bitácora, en un logbook, y que semanalmente, según el PNT, un supervisor de laboratorio verifica todo lo que se ha entrado esa semana para estar seguro que las muestras pues están allí, etcétera, etcétera, y firma, ¿no? La FDA encontró que había una nueva bitácora que llevaba ya 7 semanas en uso y ninguna de las 7 semanas se había revisado como exige el procedimiento, así que tenemos ahí un problema, ¿no? Esto es ejemplo donde requiere que se revise una actividad y como veis son dos casos diferentes, los dos casos rodeados por un rectángulo en rojo, ni la fecha ni la firma aparecen por ningún sitio, y eso que lo pone en español y en inglés, ¿no? Para que no haya errores, así que toda esa información se va sin revisar, pues significa definitivamente que ha habido un fallo craso. Y para terminar, esto es una observación reciente de la FDA a una planta de una compañía multinacional localizada en Bélgica, donde le dice que ustedes no están realizando la revisión de los datos electrónicos generados en su sistema informático. Por ejemplo, ustedes usan equipos como HPLC, UPLC, el infrarrojo, ultravioleta, etcétera, para analizar muestras tanto de raw material como de producto terminado en el laboratorio de QC, pero no tienen un procedimiento para la revisión de dichos datos, incluyendo cómo revisar el audit trail. Y la revisora, durante la inspección, el inspector de la FDA le preguntó a la revisora del laboratorio pues si ella revisaba esos instrumentos y demás, y la revisora le dijo que ella nunca iba a ver los instrumentos para revisar los datos analíticos o los audit trail de los instrumentos, que lo único que ella hacía es que revisaba los datos en papel que le llevaban a su escritorio. Así que con esto completamos la formación de hoy. Muchísimas gracias y espero que haya sido de mucho provecho.